Ahí está listo. Y después ahí para parar. Y detener la grabación. Detener. Le va a llegar un correo, lo debe bajar durante la semana. Ya, perfecto. Muchas gracias. Vamos a partir del inicio del diálogo propiamente tal, o sea, de la discusión. Este es un diálogo ambientado en una época muy temprana, cuando Sócrates es muy joven, y se supone que Parménides fue a Atenas con su discípulo Zenón, ¿no? Y ahí se dio esta conversación. Entonces sería como antes del nacimiento de Platón, como por el año 450. Bueno, y de hecho la relata a alguien que la había escuchado de alguien, hay toda una cadena de relatos que lo proyecta como en un tiempo antiguo, ¿no? Bueno, y eso evidentemente tiene en común con el sofista, que es en el fondo es un debate con Parménides, ¿no? Con la escuela de Parménides. Han oído decir que ese Antifonte estuvo en contacto con Pitodoro, o sea, hay toda una cadena de personas y finalmente hay alguien que lo relata. Antifonte. Y aparece, lo curioso que aparece también un personaje llamado Aristóteles, que no hay que confundir evidentemente con Aristóteles, el discípulo de Platón, porque obviamente este es más viejo. Y fue uno de los 30, el que fue uno de los 30. Entonces también seguramente es un personaje histórico, ¿eh? Los 30, ¿quiénes son los 30? Saben, ¿no? Los que eran como los tiranos, los 30 tiranos. Los tiranos, sí. ¿Y de dónde salieron estos tiranos? Muchos de ellos eran discípulos de Sócrates, creo. Y que eran... No, pero me refiero de dónde salieron. ¿Cuál es como el contexto general, dicho muy en breve? ¿Por qué se produce esta tiranía? Sí, lo estabas diciendo, ¿no? Que eran títeres de Esparta. ¿Cómo? Eran títeres de Esparta. Claro, es en el contexto de la guerra contra Esparta que los atenienses perdieron finalmente, ¿no? Y los 30, entonces, fueron esta experiencia de como gobierno, digamos, autoritario, ¿no? En la que Sócrates también fue implicado en parte. Aquí empieza como la discusión como tal. Sócrates escuchó hasta el fin y pidió luego que volviera a leerse la primera hipótesis del primer argumento. O sea, es una obra de Zenón, que es discípulo de Parménides y que se empeña en defender la tesis de Parménides, ¿no? Entonces están leyendo esa obra, ¿no? Que nosotros naturalmente no tenemos, pero tenemos aquí como una especie de flash, como de un resumen de una parte. Entonces toma la palabra Sócrates, tomémoslo de acá. ¿Qué quieres decir con esto, Zenón? ¿Quién parte? Yo puedo leer. Ya. ¿Qué quieres decir con esto, Zenón? Que si las cosas que son múltiples, las mismas cosas, deben ser entonces tanto semejantes como desemejantes, pero que eso es, por cierto, imposible, porque los desemejantes pueden ser semejantes y los semejantes ser desemejantes. ¿No es esto lo que quieres decir? ¿Y alguien quiere decir Zenón? Dale, Yeah. Sí, eso es.
En consecuencia, sí es posible que los desemejantes sean semejantes y los semejantes desemejantes. Es posible también que las cosas sean múltiples, porque si fueran múltiples no podrían eludir las afecciones que son imposibles. ¿Es esto lo que se proponen tus argumentos? Sostener enérgicamente contra todo lo que suele decirse que no hay multiplicidad. Y supones que cada uno de tus argumentos es prueba de esto mismo y crees, en consecuencia, que tantas son las pruebas que ofreces de que no hay multiplicidad cuantos son los argumentos. ¿Cuántos son los argumentos que has escrito? ¿Es esto lo que quieres decir o no te he entendido? No, no. Te has dado perfecta cuenta de cuál es el propósito general de mi obra. Comprendo, Parménides, que Zenón, que está aquí con nosotros, no quiere que se lo vincule ni a ti por esa amistad que os une, sino también por su obra. Porque lo que él ha escrito es, en cierto modo, lo mismo que tú, pero al presentarlo de otra manera, pretende hacernos creer que está diciendo algo diferente. En efecto, tú en tu poema dices que el todo es uno, y de ello ofreces bellas y buenas pruebas. Él, por su lado, dice que no hay multiplicidad, y también él ofrece pruebas numerosísimas y colosales. Uno, entonces, afirma la unidad, mientras que el otro niega la multiplicidad. Noten que siempre hay como esta ironía de que no hay multiplicidad, pero de eso ofrece pruebas numerosísimas. O sea, hay una multiplicidad de pruebas para probar que no hay multiplicidad, ¿no? Y entonces, claro, como que ya eso es una contradicción. Y así, uno y otro se expresan de modo tal que parece que no estuvieran diciendo nada idéntico, cuando en realidad dicen prácticamente lo mismo. Da, pues, la impresión de que lo que vosotros decís tiene un significado que a nosotros, profanos, se nos escapa. Sí, Sócrates. Pero tú, entonces, no has acabado de comprender cuál es la verdad a propósito de mi escrito. Sin embargo, tal como las perras de Laconia, muy bien vas persiguiendo y rastreando los argumentos. Hay, ante todo, algo que se te escapa. Que mi obra, por nada del mundo, tiene la pretensión de haber sido escrita con el propósito que tú le atribuyes, la de sustraerse a los hombres como si fuera grandiosa. Lo que tú señalaste es algo accesorio, pero, a decir verdad, esta obra constituye una defensa del argumento de Parménides, contra quienes intentan ridiculizarlo, diciendo que, si lo uno es, las consecuencias que de ello se siguen son muchas, ridículas y contradictorias con el argumento mismo. Mi libro, en efecto, refuta a quienes afirman la multiplicidad y les devuelve los mismos ataques, y aún más. Queriendo poner al descubierto que, en su propia hipótesis, si hay multiplicidad, si se la considera suficientemente, se siguen consecuencias todavía más ridículas que de la hipótesis sobre lo uno. Por cierto, fue con ese afán polémico con el que escribí cuando era joven, pero, como una vez escrita, alguien la robó. No se me dio la oportunidad de decidir si debía salir a la luz o no. Es esto, pues, te equivocas. En esto, pues, te equivocas, Sócrates. Porque te figuras que la obra fue escrita no con el afán polémico de un joven, sino con el afán de fama de un hombre maduro. Por lo demás, tal como dije, no la caracterizaste mal. ¿Qué significa eso? ¿Que alguien la robó? ¿Se entiende? ¿Qué se le perdió? ¿No? Que alguien escribió lo mismo, pero lo publicó antes. ¿Lo plagiaron? No, simplemente que se la quitaron del escritorio y la publicaron. Ah. Claro, porque no estaba como... no era tan fácil en la antigüedad mantenerla como el derecho de autor, en el fondo. Entonces, y publicar era simplemente copiar. No es que había que conseguirse una editorial, ni nada de eso. No, uno la robaba y se la copiaba. O sea, lo que nosotros ahora hacemos cuando nos copiamos los archivos, solo que había que hacerlo a mano, ¿no? La publicación consistía en copiarla. Claro, siempre
Obviamente por la dificultad de la copia, el número de copias es limitado, pero en el fondo era suficiente para que se considerara publicada y por eso dice, no se me dio la oportunidad de decidir si yo la quería publicar o no, porque me la publicaron no. Muy bien, lo concedo. Creo que la cuestión es tal como dices, pero respóndeme ahora lo siguiente. ¿No crees que hay una forma en sí y por sí de semejanza y, a su vez, otra contraria a esta, lo que es lo de semejante, y de ellas, que son dos, tomamos parte, tanto yo como tú, y las demás cosas de las que llamamos múltiples? Y las cosas que toman parte de la semejanza son semejantes por el hecho de tomar parte y en la medida misma en que toman parte. Y las cosas que toman parte de la semejanza son semejantes por el hecho de tomar parte en la medida misma en que toman parte, mientras que las que toman parte de la desemejanza son desemejantes, y las que toman parte de ambas son tanto semejantes como desemejantes. Y si todas las cosas toman parte de estas dos, que son contrarias, y es posible que, por participar de ambas, las mismas cosas sean tanto semejantes como desemejantes a sí mismas, ¿qué tiene ello de sorprendente? Si, en efecto, alguien pudiera mostrar que las cosas que son en sí mismas semejantes se tornan desemejantes, o las desemejantes semejantes, sería, creo yo, un portento. Pero si se muestra que las cosas que participan de ambas, tanto de la semejanza como de la desemejanza, reciben ambas afecciones, eso, Zenón, al menos según yo creo, no parece absurdo. Así como tampoco si se muestra que el conjunto de las cosas, el conjunto de todas las cosas es uno, por participar de lo uno, y que precisamente esas mismas cosas son, a su vez, múltiples, por participar de la multiplicidad. Pero si pudiera mostrarse que lo que es lo uno, precisamente eso mismo es múltiple, y que, a su vez, lo múltiple es efectivamente uno, eso sí ya que me resultaría sorprendente. Igualmente, respecto de todo lo demás, si pudiese mostrarse que los géneros o en sí las formas reciben en sí mismo estas afecciones contrarias, eso sería algo bien sorprendente. Pero si alguien demostrara que yo soy uno y múltiple, ¿por qué habría de sorprendernos? Bien podría decir, cuando pretendiste mostrar que soy múltiple, que unas son las partes derechas de mi cuerpo y las otras las izquierdas, unas las anteriores y otras las posteriores, igualmente, unas las superiores y otras las inferiores. Yo creo, por cierto, que participo de la multiplicidad. Y cuando pretendiese mostrar que soy uno, podría decir que del grupo de nosotros 7, yo soy un único hombre, porque participo también de lo uno. De ese modo, ambas afirmaciones se muestran verdaderas. Por lo tanto, si alguien se empeña en mostrar, a propósito de cosas tales como piedras, leños, etc., que las mismas cosas son múltiples, y unas diremos que lo que él ha demostrado en esas cosas, y unas diremos que lo que él ha demostrado es que esas cosas son múltiples y unas, no que lo uno es múltiple, ni que los múltiples son uno, y que no está afirmado nada que pueda sorprendernos, sino algo que todos estaríamos dispuestos a aceptar. Pero si alguien, a propósito de las cosas de las que estaba yo hablando ahora, primero distinguiera y separara las formas en sí y por sí, tales como semejanza, desemejanza, multiplicidad, lo uno, reposo, movimiento y todas las de este tipo, y mostrase a continuación que ellas admiten en sí mismas mezclarse y discernir, tal cosa sí que me admiraría, dijo, y me colmaría de asombro. Zenón. De esta cuestión yo creo que te has ocupado con enorme celo, pero, sin embargo, mucho más me admiraría, tal como te digo, si alguien pudiera exhibir esta misma dificultad entretejida de mil modos en las formas mismas,
y, así como lo habéis hecho en el caso de las cosas visibles, pudiera mostrarla en las que se aprenden por el razonamiento. Opino que vale la pena comentar este... Sí, aquí vale la pena comentar. Que este discurso de Sócrates es bien importante, ¿no? Claro, eso de la combinación, ¿no? Es lo que vemos lo que vimos en el Sofista. Pero aquí está hablando de la participación entre las cosas y las ideas, todavía no de las ideas entre sí, ¿no? El verbo que usa, esas son dos, metalambano y meteco. Por eso lo traduce de dos formas diferentes. Primero dice tomar parte y después dice participar. Porque uno es metalambano y el otro es meteco. Pero en el fondo es lo mismo. Él intenta en la nota decir que puede haber una diferencia, pero no parece muy relevante. Profe, ¿en qué sentido Zenón o Parmenides postulan que no hay multiplicidad, que solo existe uno? ¿Cómo lo hacen encajar? Espera que voy a cerrar acá. ¿Cómo? ¿Cómo hacen encajar que todo sea uno? Aquí no repite mucho esa demostración en realidad, solamente dice lo que tenemos acá, que todas las cosas serían al mismo tiempo semejantes y desemejantes. Eso es lo que dice Zenón y Parmenides. Claro, porque en el fondo serían semejantes porque todas serían ser, ¿no? Y al mismo tiempo serían desemejantes porque serían diferentes. Entonces, claro, la diferencia misma sería ser. Lo que tienen en común sería ser y la diferencia sería ser, ¿no? Y entonces al final pareciera que la multiplicidad es imposible. Pero entonces está diciendo que el ser es uno, del cual todos formamos parte. Entonces en sí como que el conjunto total se puede decir que es uno, y lo que está dentro, si bien como se puede dar se da como una especie como de ilusión, como que es como esta gente que dice como que el universo es como una cuestión holística, por así decirlo. Claro. Claro, porque en el fondo sería como el desarrollo de un único ser, ¿no? Sería como la manifestación de un único ser. Aparentemente sería múltiple, pero en realidad sería todo manifestación del uno, ¿no? Ahí me queda una duda. Pero en el fondo eso, claro, esa postura viene precisamente de no distinguir el plano real como del plano de la predicación de las ideas, de la participación. Por eso la participación en el fondo es la clave para resolver esa paradoja. Cuando Sócrates al tener su discurso dice como que las cosas participan de lo múltiple, acá está haciendo lo uno y lo múltiple, está haciendo como sinónimos de lo inteligible y lo sensible, ¿o no? O sea, perdón, ¿en la visión de Parménides? No, cuando Sócrates dice así como abajo, primero pone lo de Parménides y después sigue hablando y dice, sino que lo uno, de que participamos de lo uno, pero también participan de lo múltiple. Entonces como que decía esto de que soy uno entre 7 hombres, pero también como que mi yo tiene como su parte posterior, su parte de atrás, su arriba, su abajo. Entonces claro, dice como que de un modo es ambos, participa de lo uno, participa de lo múltiple. Claro, puede ser ambos precisamente porque la predicación no es de identidad, sino que es de participación, ¿no? Entonces, claro, participa de lo uno, pero no es lo uno. Entonces, de lo uno, considerado en sí, no se puede decir que es múltiple. Pero de mí, sí se puede decir que participo de lo uno y de lo múltiple. Porque la predicación no es una predicación de identidad. Yo participo de lo uno, pero no soy el uno. Participo de la humanidad, pero no soy la humanidad. Si cuando yo digo que soy humano, quisiera decir que soy la humanidad, entonces no podría haber diferencia entre nosotros porque todos nos identificaríamos con la humanidad. Entonces seríamos todo lo mismo. En cambio, participamos de la humanidad, pero también participamos de otras cosas que son diferentes. Entonces, ¿esto es algo que se aplica únicamente, por ejemplo, a las personas en tanto como alma? ¿O algo que también podría decir Sócrates, no sé, que su parte posterior es una, porque es una parte posterior? ¿O es algo que se puede aplicar solamente a la persona?
Ah, no, también se puede descomponer cada parte a su vez en partes, claro. Pero en primera instancia, digamos, el razonamiento es ese, que cada uno de nosotros es múltiple y entonces participa de la multiplicidad y al mismo tiempo es uno, entonces participa de la unidad. Pero en cambio de la forma no se podría predicar una cosa diferente. Entonces desde lo uno no puedes predicar que es múltiple, ni de lo múltiple que es uno. Ahora después surgirá el problema, bueno, eso lo vimos ya en el sofista, que hay ciertas ideas que evidentemente son ideas de relación y esas generan un problema en cuanto a la relación entre formas, porque resulta que la forma de lo igual, resulta que de ella se puede predicar que es diferente, porque la forma de lo igual es diferente a la forma de lo diferente. Entonces, claro, ahí surgirá el problema como de la predicación de relaciones entre las formas, ¿no? Pero por ahora como que este problema lo deja de lado. Dice, ahora no nos vamos a preocupar de qué pasa de la predicación entre formas, vamos a preocuparnos solo de la predicación entre cosas y formas, ¿no? Y esto es importante porque precisamente esto resuelve el problema, esta como mediación de la participación resuelve el problema de lo uno y de lo múltiple, que uno puede ser uno y al mismo tiempo... O sea, ser uno no en el sentido de ser el uno, sino que el uno se predica en el fondo en otro nivel, ¿no? Se predica por participación. Después, bueno, eso no aparece tal cual en Platón, pero después eso llegará a significar también, a expresarse en el tema de la participación en el ser, que en el fondo es el punto más básico, más profundo. Cuando yo digo que soy un ser, no estoy diciendo que soy el ser, ¿no? O sea, el ser lo estoy predicando de un modo participativo, ¿no? Participado. Entonces, por eso también puedo dejar de ser o puedo llegar a ser, porque si yo fuera el ser, claro, entonces no podría darse como eso de llegar al ser. El ser no puede llegar al ser, pero un ser puede llegar al ser porque participa del ser, recibe el ser, ¿no? Entonces es una predicación en otro nivel. Bien. Claro, después pasará, en la conversación que sigue, pasará a analizar el tema de la autopredicación. ¿Qué significa eso entonces? Que las ideas se autopredican, o sea, que lo que se predica de la cosa es una participación, pero de la idea se predica en esencia. O sea, de la grandeza en sí se predica lo grande, no se puede predicar otra cosa. Y eso lleva a una dificultad que ahora va a mostrar. ¿Cómo fue lo que dijo? Que de la idea se predica la esencia, pero de la... Y lo otro era... ¿Fue lo otro que dijo? ¿Te acuerdas? O sea, que digamos, lo que está diciendo acá se es predica que... la esencia, pero de la cosa se predica lo participado o al O sea, revés. de la cosa se puede predicar diferentes formas, pero de la forma como tal, pareciera que solo se puede predicar aquello que entra en ese concepto y no otra cosa. Entonces parece deducirse eso, que el concepto se autopredica, o sea, que de la forma de lo grande se predica que es grande, pero eso también va a generar una dificultad. Forma, lo que traduce con forma es eidos, ¿eh? A veces también usa la palabra genos, pero sobre todo eidos. Claro, bueno, no significa que de las cosas pueden predicarse formas contrarias de un modo indiscriminado. Evidentemente pueden ser diferentes formas, pero bajo diferentes respectos. Claro, uno puede ser, claro, más grande con respecto a uno y más pequeño con respecto a otro, ¿no? Entonces, claro, la forma de las relaciones hay que entenderla
en sentido relativo. Ahora me perdí. ¿Dónde estábamos? En la siguiente, la 41. La del lado. Ah, donde dice mientras Sócrates, claro, este es Pitodoro, pero puedes leerlo igual tú. Bien. Mientras Sócrates estaba diciendo todo esto, él a cada momento se figuraba que Parménides y Zenón iban a enfadarse, pero ellos lo escucharon con toda atención y, cambiando entre ellos frecuentes miradas, sonreían, como si estuvieran encantados con Sócrates. Y fue eso lo que expresó Parménides cuando Sócrates acabó. Sócrates, dijo, tú sí que eres admirable por el ardor que pones en la argumentación, pero respóndeme ahora lo siguiente. Tú mismo haces la distinción que dices, separando, por un lado, ciertas formas en sí. Y poniendo separadas, a su vez, las cosas que participan de ellas. ¿Y te parece acaso algo que es la semejanza en sí, separada de aquella semejanza que nosotros tenemos? Y, asimismo, respecto de lo uno y los múltiples, y de todas las cosas de las que hace un poco, ¿viste? Hablar a Zenón. Así me lo parece. ¿Y acaso también cosas tales como una belleza en sí, y por sí de justo, de bello, de bueno, y de todas esas cosas de ese tipo? Sí, sí. ¿Y qué? Una forma de hombre separada de nosotros, y de todos cuantos son como nosotros, una forma en sí de hombre, o de fuego, o de agua. Por cierto, a propósito de ella, Parmenides, muchas veces me he visto la dificultad de decidir si ha de decir lo mismo que sobre las anteriores o bien algo diferente. Y de lo que concierne a estas cosas que podrían parecer ridículas, tales como el pelo, el barro y basura, y cualquier otra de lo más despreciable y sin ninguna importancia, también dudas si debe admitirse de cada una de ellas una forma separada y que sea diferente de todas esas cosas que están ahí, al alcance de la mano, ¿o no? De ningún modo. Estas cosas que vemos sin duda también son, pero figurarse que hay de ellas una forma sería en extremo absurdo. Ya alguna vez me atormentó la cuestión de decidir si lo que se da en un caso no debe darse también en todos los casos, pero luego, al detenerme en este punto, lo abandoné rápidamente, por temor a perderme, cayendo en una necedad sin fondo. Así pues, he vuelto a esas cosas de las que estábamos hablando, diciendo que poseen formas. Es a ellas a las que consagro habitualmente mis esfuerzos. Claro que aún eres joven, Sócrates, y todavía no te ha atrapado la filosofía, tal como lo hará más adelante, según creo yo, cuando ya no desprecies ninguna de estas cosas. Ahora, Qué vivo. ahora, en razón de tu juventud, aún prestas demasiada atención a las opiniones de los hombres. Pero dime ahora lo siguiente. ¿No te parece, tal como afirmas, que hay ciertas formas y que estas otras cosas en nuestro ámbito, por tomar parte de ellas, reciben sus nombres? Como por ejemplo, por tomar parte de la semejanza se tornan semejantes, del grandor, grandes, y de la belleza y de la justicia, bellas y justas. Sí, por cierto. Espera un poquito porque aquí ya pasa a otra pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta entonces? Que es muy importante. Si hay como una forma de lo feo, como si algo imperfecto puede ser perfecto. Pero antes aún de eso, más en general está preguntando... Si existe lo inteligible, ¿no? Algo así. Claro, si la forma de algo, ¿no? La distinción que dice separando por un lado ciertas formas en sí y por otro poniendo separadas las cosas que participan de ellas. O sea, en el fondo que las ideas son, las formas son entidades separadas de las cosas, que existen separadas de las cosas, aun cuando se prediquen de las cosas, pero existen como entidades separadas. La palabra es choris, ¿no? Aparte, si son entidades apartes. ¿Eso era del chorismos? El famoso chorismos, ¿no? Que existe en sí. El que existe en sí significa que
que existe independientemente, en el fondo, ¿no? Que existe independientemente de las cosas. Vamos a, como esta es una fórmula importante, vamos a escribirla en griego. Que es 130b, ¿no? Ah, pero mejor lo proyectamos, ¿no? Para que lo vean. Plato. Parménides. Readings. ¿Por qué dice readings? Este otro no es el que usamos. ¿130? ¿Se ve? Sí, sí. Que es 130b. Acá. Kaimoi IP autos su upo dieresai os legis. Coris. Men eide auta acta. Aquí solo podríamos copiar porque así lo podemos. Coris de tatuto naumetecon. Tacaitiso y toquei einai aute homoiotes. O sea, la semejanza en sí. Aute homoiotes. 130 le dijo, ¿no? Sí, coris es emeis homoiotetos ecomes. O sea, aparte, separada de la semejanza que nosotros tenemos, ¿no? Si yo esto lo copio, lo puedo poner en un archivo, ¿eh? Y después lo imprimen para practicar griego. ¿Se ve? Coris. No, habría que ampliar un poquito la letra, ¿no? Ahí. Ahí se ve mejor. Coris, men, eide, las formas. Las formas mismas, eide, auta, ¿no? O sea, en el fondo está distinguiendo la forma tal como aparece en la cosa, la forma visible de la cosa, y en cambio la forma inteligible, como separada de la cosa, la forma misma. Eide, auta, las formas mismas separadas, coris. Y separadas las cosas de las cuales participan, ¿no? Puton au meteconta. Aquí aparece el metekein, ¿no? Kaitiso idokei einai aute homoiotes. O sea, la semejanza en sí, separada, aparte, coris, de aquella es
emeis homoiotetos ecomen, o sea, de aquella semejanza que nosotros tenemos. O sea, hay una semejanza en nosotros participada, ¿no? Y una semejanza, en cambio, en sí. Entonces, hay una existencia como de la forma separada y una existencia como de la forma participada, la que nosotros tenemos, ¿no? O sea, que participamos. Kai ende, kai polla, kai panta, osan unde, zenonos, eques. ¿Y ahora dónde está la cosa, la página? No. ¿Dónde está la pestaña que...? Cierra. ¿Eh? Por ahí. Cierra esa... No. Debería estar en Google, en la pestaña de Google. ¿En esta? Sí, ahí debería estar. No, no. ¿Qué le pasó? Se esfumó. Tal vez esta es la de Microsoft, ¿eh? En la otra, en la tarea de Word. ¿Eh? Justo la que está arriba de esa. Abajo. ¿Esta? Abajo La del archivo. tercera. ¿Esta? Esa. Sí. No era... Ah, ya. Mala mía, mala mía. Bueno, y está evidentemente una forma de lo justo y una forma de lo bello y una forma de lo bueno. ¿No? Todo eso está claro. Y ahora no sé dónde está el archivo. Ahí. Estaba en el mismo, en la primera pestaña del mismo que vimos antes. Dicaiut y eidos, una forma de lo justo. Autó, catautó. Profe, lo pegó mal. ¿Mal? Sí, porque puso parte que es como de abajo hasta arriba. Creo que terminaba con a Sócrates, Ecoes y el otro era abajo. Ahí. Así. Creo que sí. Eidos, claro, una forma en sí y por sí. O sea, está recalcando que la forma existe de un modo independiente, ¿no? Y de lo bello, y de lo bueno, y de todas las cosas de este tipo. Y también de hombre, ¿no? Y de agua. Oh, bueno, y de esto copiémoslo todo, porque eso todo es interesante. A lo mejor ir a par. No, ahora aquí. Ya. Se presenta ese problema de que si hay cosas también, o sea, ideas de cosas también como feas o como despreciables, sucias, ¿no? Y Sócrates dice que pareciera que no, pero Parménides le dice que porque todavía es joven desprecia esas cosas y después va a aprender que en realidad no hay ningún motivo para que no haya ideas también con todas esas cosas. Finalmente hay ideas de todas las cosas, ¿no? Porque las ideas de por sí son algo bello, perfecto, entonces puede parecer como raro que haya ideas de la suciedad, de la basura, etc., ¿no? Pero finalmente el argumento lógico es exactamente el mismo, ¿no? Porque esas son cosas que son. Y como son cosas que son, evidentemente también tienen ideas. Aunque pareciera a primera vista extraño, ¿no? Bien. Y ahora me perdí dónde estaba el texto de Gredos. En el mismo. ¿Eh? En el mismo que estaba en la primera pestaña. Arriba del puerto. Ahí, en la primera pestaña. Ah, aquí. Ya, perfecto. Aún eres joven. Y está este asunto de la eponimía, ¿no? Por tomar parte de ellas reciben sus nombres, como por ejemplo por tomar parte de la semejanza se tornan semejantes, de la grandeza grandes, de la belleza bellas, ¿no? O sea, en el fondo se produce este problema que las formas reciben el mismo nombre
que las cosas o toman nombre, o sea, las cosas toman nombre de las ideas de las cuales son participaciones, ¿no? Las cosas grandes son grandes por la grandeza y por eso se llaman grandes, ¿no? En otras palabras, la grandeza es anterior a la cosa que, digamos, que participa de la grandeza. Por eso se le llama la grandeza, y de la grandeza toman nombre las cosas grandes. ¿Se entiende? Eso después volverá a producir el problema de la autopredicación, ¿no? La pregunta de si acaso, entonces la grandeza ella misma es grande, ¿no? Si se predica el mismo predicado de la cosa y de la idea. Sigamos de acá, entonces, sí, por cierto. Sí, por cierto. Y entonces, cada una de las cosas que ¿participa de la forma toda entera o bien de una parte? ¿O acaso podría darse algún otro modo de participación que no fuera uno de estos? ¿Y cómo podría darse? ¿Te parece entonces que la forma toda entera está en cada una de las múltiples cosas siendo una? ¿O cómo? ¿Y qué le impide a Parmenides ser una? Entonces, al ser una y la misma, estarás simultáneamente en cosas múltiples y que son separadas, y de ese modo estará separada de sí misma. No, por cierto. Si ocurre con ella como con el día, que siendo uno y el mismo está simultáneo. No, que se acabó. Está simultáneamente por doquier y no está, empero, separado de sí mismo. De ese modo, cada una de las formas, como una unidad, sería también simultáneamente la misma en todas las cosas. Te las ingenias, Sócrates, para poner una misma unidad simultáneamente por doquier, tal como si, cubriendo con un velo a múltiples hombres, dijeras que eres uno y que en su totalidad estará sobre muchos. ¿O acaso no es algo así lo que quieres decir? Quizás. El velo, entonces, estaría todo entero sobre cada cosa, o bien una parte de él sobre una cosa y otra parte sobre otra. Una parte. En consecuencia, Sócrates, las formas en sí son divisibles en partes, y las cosas que de ellas participarán de una parte, y en cada cosa ya no estará el todo, sino una parte de él en cada una. Así parece, al menos. Entonces, Sócrates, ¿acaso estarás dispuesto a afirmar que la forma que es una, en verdad, se nos vuelve divisible en partes, y que, sin embargo, sigue siendo una? De ningún modo. Observa, entonces, si divides entonces la grandeza en sí, cada una de las múltiples cosas grandes será grande en virtud de una parte de la grandeza más pequeña que la grandeza en sí. ¿Acaso tal cosa no se presenta como un absurdo? Por completo. Y que, si cada cosa recibe una pequeña parte de lo igual, ¿será posible que el que la recibe en virtud de esa pequeña parte, que es más pequeña que lo igual en sí, sea igual a alguna otra cosa? Imposible. O bien, si alguno de nosotros posee una parte de lo pequeño será más grande que esa parte suya, puesto que esta es parte de él. Así, efectivamente, lo pequeño en sí será más grande. Y, por el contrario, aquello a lo que se le añada, lo que se le ha sustraído, será más pequeño y no más grande que antes. Pero tal cosa no podría suceder. ¿De qué modo, entonces, crees tú, Sócrates, que las demás cosas participan de las formas, dado que no pueden participar ni de una parte del todo? Por Zeus, no me parece que sea nada fácil resolver semejante cuestión. ¿Y qué? Pues, ¿qué puedes decir sobre este punto? ¿Cuál? Pienso que tú crees que cada forma es una por una razón como esta. Cuando muchas cosas te parecen grandes, ¿te parece tal vez, al mirarlas a todas, que hay un cierto carácter, que es uno y el mismo en todas? Y es eso lo que te lleva a considerar que lo grande es uno. Dices verdad. ¿Y qué ocurre con lo grande en sí, y todas las cosas grandes, si con tu alma las miras todas del mismo modo? ¿No aparecerá a su vez un nuevo grande en virtud del cual todos ellos necesariamente aparecen grandes? Tal parece. En consecuencia, aparecerá otra forma de grandeza, surgida junto a la grandeza en sí, y a las otras que participan de ella. Y sobre todos estos, a su vez, otra forma, en virtud de la cual todos ellos serán grandes. Y así, cada una de las formas ya no será una unidad, sino pluralidad ilimitada.
Veamos otro pedacito y después. Pero Parménides, no sea así si cada una de las formas es pensamiento, y no puede adaptarse en otro sitio más que en las almas, porque, en ese caso, cada forma sería, en efecto, una unidad, y ya no podría sucederle lo que ahora mismo estábamos diciendo. ¿Y qué pasa entonces? Cada pensamiento es uno, pero en un pensamiento de nada. Eso es imposible. ¿Lo es, pues, de algo? Sí, ¿De algo que es o que no es? algo que es. Y de algo que es uno, que aquel pensamiento piensa presente en todas las cosas, como un cierto carácter que es uno. Sí, Y luego, ¿no será una forma esto que se piensa que es uno, y que es siempre el mismo en todas las cosas? esto también parece necesario. ¿Y qué, entonces? ¿No es acaso por afirmar que las demás cosas necesariamente participan de las formas que te parece necesario? O bien, que cada cosa esté hecha de pensamientos y que todos piensen. O bien que, siendo todas pensamientos, estén privadas de pensar. Pero esto tampoco es razonable, Parménides, sino que mucho más juicioso me parece lo siguiente. Estas formas, a la manera de modelos, permanecen en la naturaleza. Las demás cosas se le parecen y son sus semejanzas. La participación misma que ellas tienen de las formas no consiste, sino en estar hechas a imagen de las formas. Hasta ahí. No sé, no estoy seguro de mi escucha. Se entiende la objeción que le hace, ¿no? Que la forma tiene que estar toda entera en cada una de las cosas, y eso parece que genera una dificultad, ¿no? Porque estaría como toda entera en cada una, le dice Parménides, y entonces estaría como que se multiplicaría, o estaría separada de sí misma, porque estaría en cada una de las cosas separadas, ¿no? Pero en definitiva esta objeción que supone, que está suponiendo, Que existe lo múltiple, ¿no? ¿ah? Que existe lo múltiple. Pero que este uno que se multiplica, Participan las cosas también, construir alguna conexión. No como al revés, como si las cosas más chicas participaran de ellas. o sea, que para estar en cada una tenga que ella misma multiplicarse, supone que en el fondo está suponiendo que esta es una cosa material, ¿no? O sea, en el fondo, el problema es siempre el mismo, que si no se distingue el plano de las ideas del plano, digamos, del plano de las cosas materiales, este problema no tiene solución. Por eso en el fondo es tan fuerte como la propuesta de Platón, que dice, para solucionar eso necesito postular otro plano, donde las cosas no tienen, donde los eide, las formas, no tienen las mismas características de las cosas materiales, porque de las cosas materiales yo no puedo decir que una cosa material está toda entera en muchas cosas materiales. Si es una, no puede ser múltiple, digamos, en el mismo plano. Pero en cambio la idea precisamente debe tener otra característica, es decir, no tiene que ser material para poder estar ella, cada una entera, o sea, para poder estar cada idea entera en cada uno de los entes materiales. Porque si no está ella, la idea entera en cada uno de los entes que participan de ella, se producen toda una serie de contradicciones que ahí muestra, ¿no? Porque entonces cada una de las cosas del mundo empírico participaría no de toda la idea, sino de una parte de ella. Pero eso nace de que en el fondo se está concibiendo, todos los ejemplos que hace Parménides conciben la idea como una cosa material, como un velo, por ejemplo, que cubre una serie de cosas. Claro, yo puedo decir que la humanidad es como una sábana aquí que cubre diferentes seres humanos, pero entonces no estará toda entera en cada uno, sino que cada parte del velo de las sábanas cubrirá un ser humano. Y entonces cada ser humano participará no de toda entera la forma, sino de una parte. Y entonces la forma se vuelve divisible.
pero la forma no puede ser divisible, ¿no? Y puede estar, entonces, o sea, entonces en el fondo la consecuencia de esto es que hay que admitir que ella puede estar toda entera en diferentes partes y por lo tanto no puede ser una entidad material, ¿no? Por eso termina diciendo debe ser un pensamiento, como dando por supuesto que entonces el pensamiento sí puede superar esta dificultad. El pensamiento puede ser algo que está en diferentes partes, que es lo que dice acá. Tiene que ser un mismo carácter que traduce la palabra idea, ¿eh? Un mismo carácter que es uno y el mismo en todas. Perdón, que... ¿Aló? ¿Profesor Antonio? Sí, hola. ¿Hola, no mandó a buscar las pruebas? Ah, sí, es que todavía estoy en clase, así que voy en 5 minutos más. Ok. Ya, Pero chao. muchas gracias. Pienso que tú crees que cada forma es una, por una razón como esta. Cuando muchas cosas te parecen grandes, te parece al mirarlas a todas que hay un cierto carácter, una cierta idea, sería acá, que traduce con carácter, ¿no? Para distinguirlo de eidos. Una cierta idea que es una y la misma en todas. Y eso es lo que te lleva a considerar que lo grande es uno. Entonces, en el fondo, es algo, dice que está en el alma, ¿no? Si con tu alma las miras a todas del mismo modo, no aparecerá un nuevo grande, en virtud del cual todos ellos necesariamente aparecen grandes. Claro, sí, pero si yo digo que hay una misma idea en todas las cosas grandes, y esa misma idea es la que está en lo grande en sí, entonces se produce el problema del tercer hombre, ¿no? O sea que tendría que haber otra grandeza en sí que se predica de la grandeza en sí y de las cosas grandes, ¿no? Pero claro, eso se resuelve, dice Sócrates, si consideramos que este carácter es un noema, es un pensamiento, y que no puede darse en otros, sino que en las almas. Porque en ese caso cada forma sería una unidad y ya no podría sucederle lo que ahora mismo estábamos diciendo, ¿no? Entonces esa forma es en realidad un pensamiento, algo que está en el alma. No es algo como que existe como independientemente del pensamiento, como una cosa en el fondo, ¿no? Porque en el fondo la objeción del tercer hombre se refiere a que la grandeza en sí es considerada como una cosa, como que se sustancializa, es considerado como, porque al decir que existe en sí, ¿no? Lo que existe en sí parece que es como otra cosa, que existe por su propia cuenta y por lo tanto de esa cosa se predica la grandeza, ¿no? Y entonces si yo predico la grandeza de la grandeza en sí y de las cosas, entonces necesito la grandeza como predicado, aparte de la grandeza en sí y de las cosas grandes. Pero Sócrates debate, pero eso no ocurre si me doy cuenta que la grandeza en sí es el noema, o sea, es el predicado mismo. Entonces la grandeza no es otra cosa, sino que es lo que está en mi mente como el predicado mismo. Entonces eso sí puede ser uno y puede predicarse de diferentes cosas. Pero Parménides le objeta, ¿qué pasa? Cada pensamiento es uno, pero es pensamiento de nada. O sea, le vuelve a contraatacar, porque dice, está bien, tú dices que es pensamiento, que es algo que está en tu cabeza, pero esto que tú piensas, ¿a qué corresponde en la realidad? O sea, no puede ser un mero como pensamiento que está solo en el alma, porque cuando yo digo que pienso,
y tengo un pensamiento, el pensamiento es pensamiento de algo. Y este algo tiene que ser algo que es. El pensamiento de algo que es o de lo que no es. Y Sócrates dice, no, tiene que ser pensamiento de algo que es. Entonces vuelve a presentarse el mismo problema. ¿Cuál es el ser, en el fondo, que le corresponde a este noema? ¿No? No puede ser algo que está meramente en el alma, no puede ser algo para ponerle la etiqueta que después inventarán los modernos y que se irá formando en la disputa medieval. El concepto no puede ser un mero, o sea, no puede ser una visión como meramente conceptualista, en que el concepto tiene su existencia propia y no se refiere a nada. Eso de que no se refiere a nada, igual quizás tenga que ver con que de alguna manera la cabeza o la mente, o el alma en este caso, tiene que ver, como llaman el sofista, con la palabra en griego fantasia como imaginación, ¿no? La fantasia, no me acuerdo cómo era. Pero sí, que los fantasmas. Sí, que al final la mente igual tiene que ver, no siempre, pero hay una mezcla entre la imaginación y al tener esa mezcla quizás, lo que ahora Parménides le está objetando a Sócrates es que también es al tener esa mezcla quizás como con la imaginación, la mente en este caso, igual tiene que tener o debería exigirse cierta coherencia con la realidad, por eso que él objeta eso, ¿no? Es que no, que lo que está aquí diciendo es que el concepto no es la mera imagen de la cosa, porque el concepto es aquello que es uno, que yo predico de diferentes cosas. Entonces dice, esto que tú dices, que esta aporía que deriva de considerar la grandeza en sí como una cosa en sí, de la cual se predica la grandeza, se resuelve si yo entiendo que la grandeza es un concepto. Es ese concepto que predico de las diferentes cosas, es un noema, que solamente puede estar en el alma. Pero entonces Parménides le encontrará que ya. Pero si está solo en el alma, ¿a qué corresponde en la realidad? ¿No? O sea, porque uno puede decir, claro, corresponde a las cosas, pero resulta que las cosas son múltiples. Y en cambio él es uno, y él en su unidad mental, por decirlo así, ¿a qué unidad real, objetiva corresponde? Porque si no sería algo, si no la unidad de la cosa dependería de mi mente, ¿no? Que es el error, se fijan que es el error, está anticipando la aporía en la que después quedará atrapado Kant, ¿no? Cuando dirá que las categorías, claro, a priori están en mi mente y claro, ellas organizan la realidad, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que mi mente es la que organiza la realidad. O sea, esa unidad últimamente se remonta a un pensamiento mío, y el pensamiento mío, ¿qué es? Porque si no corresponde a nada en la realidad, ¿qué es? Es una creación mía, es algo que brota en mi cabeza. A mí lo que entiendo un poco de esto es que se supone que las ideas como que aparte que son en sí, son por sí, o sea, es decir, como que deben su existencia a sí mismas, y cuando se, por así decir, predican, cuando yo digo la idea de no ser bien en sí, hago referencia a ese mismo bien en sí y nada más. Entonces eso, son como por sí, pero en este caso cosas como lo grande o lo pequeño, las cuales hablan necesariamente de una relación entre cosas, porque lo grande tiene que ser, algo, no existe algo lo grande en sí, sino que es algo más grande que otra cosa. Claro. Y como que siento como que acá el problema está en ese tipo de cosas. Como que también está como de que lo grande en sí tiene que ser como más pequeño que otra cosa. O sea, digo, algo grande es más pequeño que lo grande en sí, entonces deja de ser grande. Y como que todo ese tipo de cosas que esas ideas, por así decir, como que su campo de trabajo, entre comillas, es necesariamente en el mundo sensible. Claro, es necesariamente en el mundo sensible, entonces se está trasladando a las ideas una aporía que es propia del mundo sensible. Claro, la aporía es válida si lo grande en sí fuera una cosa sensible, claro, pero precisamente eso es lo que no es. Entonces, en el fondo, claro, esto sirve en el fondo para demostrar que las ideas no pueden ser cosas del mundo empírico, que tienen que ser entidades de otro mundo. Pero aún así surgen ciertos problemas. ¿Qué clase de entidades son?
Porque si son entidades que son meros conceptos, entonces parece que están solo en el alma. Y entonces Sócrates rebate, no, eso no puede ser, como el pensamiento tiene que ser pensamiento de algo, y las cosas no pueden estar hechas de pensamientos. O sea, el pensamiento tiene que ser pensamiento de algo, pero si yo digo que el pensamiento es pensamiento de cosas, se produce un desbalance entre pensamiento y cosa, porque la naturaleza del pensamiento es diferente a la naturaleza de las cosas. De ahí nace la aporía. O sea, yo digo, el concepto de caballo corresponde al caballo. Es pensamiento de caballo, entonces tiene que corresponder a él. Pero resulta que la naturaleza del noema, del pensamiento, que es uno, que es igual en todos los caballos, no es de la misma naturaleza de los caballos, que son múltiples. Él siendo, el concepto siendo de naturaleza diferente, sin embargo corresponde al caballo. No es, o sea, en otras palabras, se intenta superar esta, como podríamos decir, la visión como ingenua que a primera vista piensa que el pensamiento, para poder hacernos conocer las cosas, tiene que ser como una mera reproducción de la cosa en nosotros, que es el tipo de fórmula que uno encuentra en los presocráticos. Para que nosotros, por ejemplo, conozcamos el fuego, tiene que haber fuego en nosotros, tiene que haber como un fueguito en nosotros que reproduce el fuego. Profe, viene una clase. Ah, viene una clase, sí, tenemos que... Nos vamos en 30 segundos. Ya. Entonces, solamente 30 segundos. Voy a recalcar esta frase para que la mediten durante la semana. Ah, verdad, la lista. Vamos a pasarla afuera. Entonces, aquí Sócrates dice algo importante. Dice, me parece más juicioso lo siguiente, que estas formas a la manera de modelos permanecen en la naturaleza. O sea, las formas no pueden ser un mero noema, un mero concepto que está en nosotros. Ese concepto tiene que ser concepto de algo que es, y por lo tanto de algo que está en la naturaleza, en te fusei. Pero quizás es erróneo traducir naturaleza, porque para los antiguos naturaleza es el ser en general. Entonces, mientras que para nosotros la naturaleza como empírica se contrapone al mundo de las ideas. Para Platón, physis es todo el ser, como para los antiguos. Entonces, tienen que estar en el ser, en la realidad objetiva. No evidentemente en la empírica, pero tienen que estar en el campo del ser, que no es meramente un ser conceptual. Tenemos que detener la grabación. ¿En qué parte quedamos del diálogo, profe? Aquí en 132b. Profe, modelos para